Doctor, ya podemos empezar cuando usted lo considere. Delegado, ¿estás viendo, no? Se está viendo, ¿no es cierto? La exposición. Sí, doctor. Bueno, hoy día vamos a ver 3 síndromes: síndrome intersticial, el síndrome atelectásico y el síndrome cavernoso. Empezando que el síndrome intersticial es una entidad muy extensa. El sinónimo que tiene es la enfermedad pulmonar intersticial difusa, enfermedad parenquimal difusa. Algunos lo conocen también, más conocida como fibrosis, así le llaman, fibrosis pulmonar, le llaman, mal llamada fibrosis pulmonar. Esta enfermedad es una enfermedad que tiene múltiples etiologías, 150, algunos textos, algunos se refieren a 120, algunos refieren a 180, pero engloba a muchas causas, a un grupo heterogéneo, pero estos grupos de enfermedades tienen en común hasta 4 características, ¿ah? La clínica, la radiología, la función pulmonar y el tratamiento, ¿no? Pero de alguna manera hay que entender que hay excepciones a esta regla, ¿no? Tienen la característica de que hay un proceso infiltrado, inflamatorio, que se da en el intersticio y que luego con un mecanismo de cicatrización puede generar más adelante fibrosis pulmonar, ¿no? Reticulaciones, fibrosis pulmonar, engrosamientos a nivel del espacio intersticial, que a eso, entre comillas, se le llama fibrosis. Hay que entender también que en este síndrome restrictivo se encuentra una de las entidades más frecuentes y más comunes, como es la fibrosis pulmonar idiopática, antes llamada alveolitis criptogénica fibrosante. Esta entidad es la más frecuente, o sea, la etiología idiopática es la más frecuente de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas. Casi engloba un 60-70% de todas las entidades, ¿no? Pero la enfermedad se produce en este espacio, ¿no? Hay una histología que estoy poniendo acá, donde veo, ¿no?, que están ahí los neumocitos 1, los neumocitos 2, los neumocitos son células planas, ¿no? Y los neumocitos 2 son las células cúbicas que se encargan de sintetizar surfactante, y hay espacios que se llaman alveolos, que hacen continuidad con algunos alveolos más, son los sacos alveolares, y ahí vemos los vasos sanguíneos también que llegan justamente a hacer el intercambio gaseoso, ¿no? Ahí vemos los glóbulos rojos, que algunos están acá, se ve, ¿no?, en línea recta. Llegan los vasos que la idea es captar el oxígeno y eliminar el CO2, ¿no? La idea es hacer intercambio gaseoso. Pero en este espacio pequeño, como vemos acá en la gráfica, es donde se realiza las lesiones que van a condicionar
a esta enfermedad pulmonar intersticial difusa, ¿no? Esta es una enfermedad mal llamada enfermedad pulmonar intersticial, porque las entidades que provocan esta enfermedad no solamente son aquellas que comprometen el intersticio, sino que comprometen también el alveolo, los vasos, ¿no? Entonces, yo pienso que mal llamada enfermedad intersticial, ¿no? Entonces, como hemos dicho anteriormente, engloba un grupo heterogéneo de enfermedades que comprometen y tienen en común la clínica, la radiología y la fisiología. La clínica, porque la mayoría de los pacientes tienen tos y disnea. Radiología, porque la mayoría de los pacientes cumplen un patrón intersticial. Acuérdense, cuando han llevado a radiología hay un patrón parenquimal y hay un patrón intersticial. Y el patrón intersticial básicamente es la reticular, la nodular, retículo nodular, panal de abeja. Y las pruebas funcionales, porque la mayoría de ellas cursan con una prueba de función pulmonar que es restrictiva. Es decir, en el AGA vamos a encontrar que la gradiente está incrementada, el PAFI está disminuido, la espirometría va a tener un patrón restrictivo, la capacidad vital va a estar, el BEF1 entre la capacidad vital forzada va a estar normal o aumentada, mientras que la capacidad vital va a estar disminuida, el DELCO también va a estar disminuido, y la pletismografía, la capacidad pulmonar total, va a estar disminuido, comprometiendo todos los volúmenes y todas las capacidades. Además, también parte del patrón funcional es que cuando le hagamos un test de caminata, el paciente va a desaturar prontamente o va a tener una distancia de recorrido muy corta. Entonces, tienen en común esto, la clínica, la radiografía, que se ve no solamente la radiografía, sino también la tomografía, que es el patrón intersticial, y la fisiología. Y acá quiero agregar que también tienen en común el tratamiento. La mayoría de los pacientes responden muy bien a corticoterapia. Ese es algo más en común. Entonces, las enfermedades pulmonares intersticiales difusas pueden ser consideradas como de causas conocidas o de causas desconocidas. De causas conocidas, por ejemplo, está que uno plantee que un paciente llegue a ser enfermedad pulmonar intersticial difusa por la presencia de que tenga enfermedades autoinmunes, como por ejemplo artritis, lupus, Sjögren, esclerodermia, AR. Entonces, estos pacientes tienen enfermedades autoinmunes que son multisistémicas y que comprometen el pulmón y que generan un infiltrado intersticial a nivel pulmonar. Entonces, son secundarias a las enfermedades autoinmunes reumatológicas. También pueden ser consideradas por causas infecciosas, como por ejemplo el Girovesi, el citomegalovirus, el Epstein-Barr. Pueden ser provocados también por influenza, parainfluenza, SARS-CoV-2, el COVID, por ejemplo, más que neumonía COVID, fue un compromiso intersticial, la que provoca bastante vidrio de ilustrado y posteriormente reticulación. Entonces, está entre las causas infecciosas, igual que el citomegalovirus y el Epstein-Barr. Hay causas infecciosas que pueden condicionar enfermedades intersticiales, pero de presentación aguda, ¿no? Aguda, subaguda. También acá están las drogas, los medicamentos, la nitrofurantoína, metildopa, la miodarona, ¿no? El metotrexate, son enfermedades que pueden provocar enfermedades intersticiales, enfermedad pulmonar intersticial. Las enfermedades ocupacionales como silicosis, asbestosis o exposiciones a sustancias orgánicas como heces de animales, palomas, pericos, caña de azúcar, bagasosis, o cuando se exponen a radiación y a quimioterapia, pueden provocar enfermedades intersticiales asociadas a la radiación y a la quimioterapia. Entonces, como ustedes ven, las causas que pueden generar estas o de sustancias, con causas conocidas, por ahí también la congestión pulmonar asociado a una cardiopatía o a una hipoalbuminemia o a una cirrosis o a una insuficiencia renal, pueden condicionar que más adelante este proceso repetitivo de congestión pulmonar condicione a un EPIT. O también el reflujo gastroesofágico. El paciente que condicione a que constantemente, al tener reflujo, haga broncoaspiración del ácido clorhídrico, puede generar más adelante enfermedad pulmonar difusa.
Son causas conocidas, como ustedes verán, pero lo más frecuente ver en personas mayores de 50 años son las enfermedades intersticiales de causas idiopáticas, sobre todo la fibrosis pulmonar idiopática, que se le llama también neumonía intersticial usual. Pero hay otros subtipos, ¿no? La inespecífica, la criptogénica, la aguda, el bono, el descamativo, el linfocitario, la fibrolastosis, etcétera. Son diferentes subtipos, pero de origen intersticial idiopático. Bueno, están las otras granulomatosas, como pueden ser la sarcoidosis, ¿no? Y otras formas más raras, como la linfangiolehematosis, la histiocitosis, la neumonía eosinofílica, la proteinosis alveolar, etcétera, ¿no? Entonces, como ustedes ven, dije, eran de 120 o 150 causas que pueden condicionar a una enfermedad intersticial, pero a todo esto nosotros en ningún momento, la mayoría hay una equivocación en esta enfermedad intersticial, que la mayoría de los pacientes a las secuelas de la TB, a esa cicatrización que se genera después de haber tenido una TB, una secuela de un proceso infeccioso, la consideran fibrosis pulmonar. Entonces es diferente a esa secuela. Entonces acá vemos las enfermedades pulmonares intersticiales, es todo un mundo, y después están las enfermedades de tipo intersticial idiopática, y un subtipo que no más del 60% son las enfermedades pulmonares idiopáticas de tipo usual o común también, neumonía intersticial usual o común de causa desconocida. Esta es justo uno de los más frecuentes. Entonces, el diagnóstico, ¿cómo se hace el diagnóstico? Clínicamente, ya hemos dicho, solamente hay que tener en cuenta que esos pacientes, la mayoría tienen en común, ¿ya? La clínica, la radiología, la función pulmonar, incluso la anatomía patológica. Y lo más frecuente encontrar en ellos es la disnea, que va evolucionando, disnea al ejercicio, y la tos seca, que posteriormente se puede volver una tos paroxística. Y el infiltrado difuso intersticial que se ve en la radiografía, en la tomografía, y ya como repito anteriormente, los cambios que se dan a nivel del AGA, la gradiente incrementada y el PAFI disminuido, el DELCO disminuido, y histológicamente va a haber un infiltrado a nivel de intersticial con fibrosis y remodelación. Y lo que es común también es que no hay consenso en la mayoría de los tratamientos, pero el tratamiento básicamente consiste en corticoterapia e inmunosupresión. Fisiopatológicamente hablando, hay una injuria inicial, ya sea por congestión pulmonar, la ley de Starling, la presión hidrostática supera la presión oncótica, se edematiza, se inflama, se repite tantas veces. Hay una injuria inicial, hay un reflujo gastroesofágico que constantemente ingresa el ácido estomacal a la vía aérea. Esto provoca un daño a nivel parenquimal, un daño vascular, una exudación de proteínas, trombosis y trombolisis, daño epitelial, sustancias proinflamatorias, migración de leucocitos, daño tisular, reparación repetitiva, mayor tejido de reparación, menor número de nemocitos 2, que sintetice menor cantidad de surfactante, destrucción del parénquima, y esto se caracteriza básicamente porque ya se encuentran, se recambia el parénquima pulmonar por un parénquima que tiene múltiples quistes pulmonares, ¿no? Panal de abeja. Hay que entender que esta fisiopatología no es uniforme, no es sincrónico, es lento y poco intenso, ¿no? Y hay que entender también que no es que primero va esto, segundo va esto, no es uniforme. Y hay que entender que muchas de estas cosas todavía no se conoce porque incluso no tenemos el tratamiento de la entidad idiopática. Entonces, los síntomas predominantes son la tos, la disnea. A medida que va empeorando, puede aparecer otros síntomas que uno va a ver, ¿no? Que el paciente puede referir, ¿no? Dolor torácico puede tener por la tanta tos que tiene refiriendo el paciente, ¿no? Hay que entender que la idea del grupo de pacientes, sobre todo del origen idiopático, que es el más frecuente, que es el más común, el de tipo usual, que es lo más frecuente según el gráfico que he mostrado inicial, es que estos pacientes, a medida que van empeorando, van a hacer cuadros de cor pulmonar, van a hacer cuadros y a la clínica del cor pulmonar,
van a ser cuadros de insuficiencia respiratoria, la clínica de la insuficiencia respiratoria, o sea, me refiero al aleteo nasal, a la taquimia, a la polimnia y a la disociación tóraco-abdominal, al uso de musculatura accesoria. Entonces, todo eso se ve ya a medida que la enfermedad va progresando, ¿no? Pero lo característico de este paciente es básicamente ver tos progresiva hasta volverse paroxística, disnea también progresiva hasta volverse al reposo, ¿no? Incluso estos pacientes hacen ortopnia cuando ya van evolucionando, ¿no? Ya no pueden, no toleran el decúbito. Algunos de ellos son requirientes de oxígeno, ¿no? Entonces, al examen físico vamos a encontrar taquimia, polimnia, se vuelven taquimneicos, y al examen físico vamos a encontrar los estertores crepitantes, ¿no? Rales, que se le conoce como rales tipo velcro. Además, en ellos vamos a encontrar la acropaquia, los dedos en palillo de tambor, ¿no? Que no es sine qua non de esta enfermedad, se puede ver en otras entidades, ¿no? Y bueno, ya dijimos la taquimnia. A la inspección va a depender, a la inspección, palpación y percusión. Generalmente en la inspección vamos a encontrar que va a estar en un pulmón un poco retraído, pero generalmente la inspección, la palpación y la percusión no suelen agregar datos, Mientras que sí la auscultación en este tipo de síndrome sí vamos a evidenciar que tienen estertores tipo crépitos, tipo velcro, que es un timbre seco evidente en la fase inspiratoria. Entonces lo característico es eso, más los dedos de empalado y la taquimnia. Como ven, bueno, acá están los dedos en palillo, la acropaquia. Como ven ustedes, es un síndrome que aporta muy poco y muy puntual y muy característico. Es como de libro. Si ustedes hicieran un checklist de lo que presenta semiológicamente este grupo de pacientes, se darían cuenta que no ofrece mucha clínica, lo suficiente como lo que hemos nombrado, y la mayoría de ellos tienen el 99% de los pacientes van a tener eso, lo que hemos nombrado: disnea, tos, taquimia, polimnia, velcro, dedos en palillo de tambor, algunos sí, algunos no, ¿no? Y el velcro. En laboratorio, dependiendo, son 150 causas. Vamos a ver, por ejemplo, si uno piensa que hay un síndrome de hemorragia alveolar o hay una hemorragia alveolar que está comprometiendo el video ilustrado que uno ve en la tomografía, va a encontrar que la hemoglobina y el hematocrito está disminuido. Si uno piensa que hay una neumonía eosinofílica, vamos a encontrar que en el hemograma vamos a ver eosinofilia. Si vamos a encontrar que hay una enfermedad autoinmune, AR, lupus, Sjögren, artritis reumatoide, el BCG, el PCR van a estar incrementados, ¿no? En colágenopatías y en desórdenes linfoproliferativos. Los ANA, anti-DNA, factor reumatoideo van a estar positivos en una enfermedad de origen autoinmune reumatológico. Los anticuerpos antimembrana basal glomerular, pensando en un pulmón, síndrome pulmón-riñón, o en un compromiso de un Gut-Pasteur, también van a estar pensando en una vasculitis que está comprometiendo en una hemoptisis o una hemorragia con tomografía de enfermedad intersticial, van a estar presentando este positivo. Y si uno piensa en Girovesi, uno le hace una broncoscopía, va a encontrar positivo, o si piensa que es un virus o una bacteria también, si piensa a la enzima convertidora de angiotensina, si piensa en sarcoidosis, va a estar presente. Todos los estudios por imágenes, el patrón intersticial, hemos dicho patrón alveolar, patrón intersticial, patrón nodular, patrón reticular, retículo nodular, vidrio esmerilado, panal de abeja, es el patrón, es la radiografía intersticial. Bueno, ya la han visto ustedes ya en su curso de radiología, y en la tomografía también esto, ¿no? El patrón reticular, como ustedes ven acá, mira un poco difícil la pista en forma de piedras, el patrón reticular, dos pelotas de tenis, el patrón nodular, las nubes en forma de algo nodosas, algunas en nimbo, patrón alveolar, una placa Petri con unas interior, hay unas imágenes quísticas, patrón quístico, y así es como se va a ver la tomografía. Miren, patrón reticular, como el empedrado que hemos visto anteriormente, patrón nodular, como esos nódulos, como esas pelotas que hemos visto, patrón como esas nubes que hemos visto, patrón alveolar, ¿no? Y el patrón quístico, que es estas imágenes quísticas que se ven, ¿no?
Ese es el patrón característico de la tomografía y la radiografía de esta enfermedad intersticial. Las pruebas funcionales, va a haber una restricción, la capacidad va a estar normal o aumentada, pero el FBC va a estar disminuido. Cuando tiene esto, FB1, FBC, o algunos le llaman el TIFNO, va a estar normal o aumentado y la capacidad vital va a estar disminuido. Hay que entender que hay algunas excepciones en la espirometría. Puede haber patrones obstructivos, como por estas entidades, alveolitis extrínseca, la sarcoidosis, la histiocytosis, la neumonía eosinofílica, la linfangiolehematosis, las vasculitis, pueden generar no el patrón restrictivo, sino el patrón obstructivo. El DELCO, que es la prueba muy sensible, sirve para evaluar, para monitorizar al EPIT. Lo que nosotros, cuando llega un paciente con un síndrome intersticial, le pedimos un DELCO para verificar si después de 6 meses, así reciba tratamiento con corticoterapia o inmunosupresor, o reciba cualquier droga de cualquier protocolo de investigación que esté ingresando el paciente, se le solicita el DELCO, que es una prueba de difusión, para ver si efectivamente el paciente no está progresando de su enfermedad. A su vez también se le pide es una prueba muy precoz en pacientes que tienen radiografía normal o están asintomáticos para evaluar qué valor tiene, qué basal tiene, ¿no? Acuérdense que puede haber DELCO disminuido con volúmenes normales, como es el caso de una vasculopatía, de un enfisema, de una histiocytosis y de una linfangiolehematosis, que son las excepciones. En la gasometría arterial también normalmente estos pacientes no hacen insuficiencia respiratoria, ya cuando están muy marcada, muy avanzada la enfermedad, vamos a encontrar el PO2 bajo y el PCO2 alto. Normalmente nosotros lo que verificamos en este paciente es determinar el PAFI y la gradiente. La gradiente más de 40 habla de un EPIT severo. El PAFI menor el valor normal es de 450 o 500. Si cada que va disminuyendo el PAFI de 400, 300, hay un incremento del SHAM, ¿no? Del SHAM fisiológico que tiene normalmente un paciente de 5 a 10, va incrementándose 10% de SHAM. Entonces, el PAFI te orienta el SHAM que tiene el pulmón, y la gradiente te orienta a ver la mala relación ventilación que tiene el paciente. Entonces, el test de ejercicio que uno se le hace caminar, exigiéndose el mayor esfuerzo que pueda tener el paciente, y se evalúa la desaturación, el minuto que tiene de desaturar y la distancia de recorrido. Se repite periódicamente cada 6 meses o cada año, dependiendo de qué prueba se le esté realizando, para ir comparando si el paciente se está recuperando, está manteniéndose o está empeorando. Hay otros métodos que se pueden realizar en este síndrome intersticial, como es métodos invasivos, la broncofibroscopía, para hacer el lavado bronquialveolar, para ver qué célula predomina, si es linfocitos, si es neutrófilos, eosinófilos, para que nos pueda orientar qué diagnóstico. Estamos en una neumonía eosinofílica, estamos en una neumonía de tipo linfocitaria. De alguna manera te orienta, no es que te confirme el diagnóstico, el lavado bronquialveolar, pero el hecho que encontremos, por ejemplo, macrófagos cargados con hemosidorina en el lavado bronquialveolar, te orienta a saber que es una hemorragia alveolar. La biopsia transbronquial no te orienta para una neumonía intersticial idiopática, pero sí te puede diagnosticar, por ejemplo, una sarcoidosis, te puede diagnosticar una proteinosis alveolar cuando uno hace la broncoscopía. También otras entidades que requieran un tejido de biopsia no tan grande, ¿no? La mediastinoscopía para hacer biopsia de ganglios, si hay una sospecha de que pueda haber un carcinoma broncoalveolar que sugiere un EPIT, podría orientarnos. Las biopsias y las mediastoscopías para descartar un problema cancerígeno. La videotaroscopía es la prueba de elección cuando no es una idiopática, para saber si es una sarcoidosis, si es una neumonía eosinofílica, para saber si es una microlitiasis pulmonar, linfangiolehematosis, histiocytosis X. Para saber eso, de causa desconocida que no sea la idiopática, una biopsia pulmonar por una videotoracoscopía es lo indicado, aunque también algunos todavía se sigue utilizando la biopsia pulmonar a cielo abierto. En cuanto a lo que es el síndrome atelectásico, esto es casi muy parecido
a lo que es el síndrome parenquimal, que ustedes ya lo han llevado, ¿no? Hay que definir qué es la atelectasia. Es una reducción del gas dentro del pulmón asociada a una pérdida del volumen pulmonar. Es el colapso del pulmón debido a una pérdida del volumen, ya sea ligera o localizada, pero el pulmón está retraído, ¿no? Básicamente nosotros lo evaluamos cuando pedimos una tomografía, una radiografía, incluso una tomografía también. Ahí podemos evidenciar claramente que el pulmón está retraído. Y se presenta clínicamente, va a depender de que si es obstructiva o es compresiva, va a tener ciertas características. Pero los mecanismos de producción son varias. Es mecanismo reabsortivo, ya sea se reabsorbe debido a una tumoración endobronquial, alguna secreción, algún cuerpo extraño, se reabsorbe, ya sea pasiva o relajación, porque hay un neumotórax, hay un derrame pleural que está colapsando el pulmón, o hay un quiste pulmonar que está comprimiendo el parénquima adyacente a ese derrame, a ese neumotórax, y hay un pedazo de pulmón que por el colapso se retrae, compresiva por un tumor, ¿no? Por un derrame pleural también, o adhesiva por una deficiencia de surfactantes, pues en el caso del síndrome de membrana hialina en el niño, o en el ARS, o por una tromboembolia que no llega a la circulación y por lo tanto el neumocito ya no sintetiza surfactante, y al no tener surfactante colapsa los alvéolos, o cicatrizal, como las bronquiectasias post una secuela de algún proceso infeccioso en la infancia, o la tuberculosis, que puede generar que ese pulmón se retraiga. Acá vamos a ver algunos ejemplos de una atelectasia reabsortiva, cómo se llena de secreción y ya no hay gas, se colapsa el parénquima pulmonar, no hay nitrógeno, que es el principal 70% del aire que ingresa, y por lo tanto se colapsa, una neumonía obstructiva, ¿no? Porque existe alguna tumoración, alguna masa que está colapsando y el pulmón se retrae y hace atelectasia. Entonces, o una atelectasia pasiva también, como el neumotórax que se está generando acá, atención, o un neumotórax masivo, o un derrame pleural también que atelectasea el pulmón. Acá vemos el derrame pleural cómo está atelectaseando al pulmón, o una atelectasia compresiva por un tumor, por una masa, o por una enfermedad, linfoma, sarcoidosis, que genera que ese pulmón o un quiste pulmonar. Miren cómo este lado de acá en la radiografía se ve, todo este pulmón está retraído, está colapsado. En la tomografía también se ve cómo acá está la atelectasia, este parénquima que se ve con una radiopacidad en la tomografía colapsada, ¿no? Colapsada por este quiste gigante, esta gran bula, ¿no? O atelectasia adhesiva, como hemos dicho ya, porque hay una ausencia o disminución de la surfactante en la membrana hialina. En los niños se ve frecuentemente en la enfermedad de membrana hialina, en los prematuros, ¿no? O en el adulto, cuando están haciendo un ARS, ¿no? Se hacen atelectasias. O atelectasias cicatrizales post tuberculosis, que dejan el pulmón retraído. O en las fibrosis generalizadas vemos que hay determinados puntos que se retraen, ¿no? Y generan esta atelectasia. Radiográficamente se ha visto que cuando uno ve una atelectasia, que es la forma frecuente de decir si hay una atelectasia también, el signo directo es que existe un desplazamiento de la cisura mayor, o la cisura transversa, la cisura oblicua o la cisura transversa. O los signos indirectos es que existe un aumento de la densidad, hay una elevación del hemodiafragma, hay un desplazamiento del mediastino hacia el lado de la lesión, hay una aproximación de las costillas en esa zona donde se ve la radiopacidad, y hay una hiperinsuflación en el resto del pulmón, tratando de compensar este parénquima que está retraído. Entonces, básicamente existen dos tipos de atelectasias que hay que tener en cuenta. Una que es la intrínseca obstructiva, y la otra que es extrínseca o comprensiva. Casi los dos pueden ser generados por una causa etiológica, como por ejemplo una obstrucción intrínseca obstructiva puede ser el moco, como es en el caso del asma. El asma, por ejemplo, puede generar moco. Acuérdense que esta es una de las principales causas por el cual una persona de asma fallecería, ¿no? Una atelectasia total, masiva. La tráquea se llenaría de un moco,
que generaría que el aire no ingrese ni al tronco pulmonar derecho ni al tronco broncopulmonar izquierdo, pero el asma es la que condicionaría una atelectasia obstructiva intrínseca. También en los niños se ve la ingreso de cuerpo extraño, maíz, pelotitas, canicas que pueden ingresar y que pueden generar un atelectasia por obstrucción, o tumores endobronquiales que se ven en los VIH Kaposi a veces, o tumores que se ven benignos o malignos que se ven en las personas, ¿no? La otra es las extrínsecas, que también pueden ser por tumores o ganglios, o también puede ser provocado por el derrame pleural, ¿no? O por el neumotórax. ¿Por qué es importante? Los signos y síntomas que vamos a tener en estos pacientes pueden tener dolor torácico, igual que el cáncer, la mayoría de ellos, si es comprensiva, hemos dicho en las dos causas, ya sea comprensiva o obstructiva, va a haber un tumor de por medio asociado. Por lo tanto, estos pacientes van a tener el dolor torácico. Van a tener también disnea, dependiendo del grado de compromiso. Si es leve, si es una retracción, incluso pueden ser anodina, ¿no? Sin importancia. Y pueden tener tos, dependiendo si son asmáticos, pueden ser húmeda, o si son fibrosis pulmonar, pueden ser secas, ¿no? Y si es que hay una infección asociada al mismo por la hipersecreción de moco que se está generando, puede estar asociado a fiebre debido a infecciones agudas e infecciosas. A la inspección va a haber una expansión disminuida de la zona, va a haber una retracción torácica. Acuérdense que la atelectasia provoca que el espacio intercostal disminuya, se pince. Y a la palpación va a haber una disminución, como un síndrome de condensación. La amplexación va a estar disminuida y va a estar disminuida o abolida las vibraciones vocales, o el frémito vocal va a estar disminuido. Y en la percusión vamos a encontrar matidez o submatidez, dependiendo de la zona donde uno hace la percusión. Y en la auscultación vamos a encontrar el murmullo abolido o disminuido o silencioso. Esto va a depender, lógicamente, de esto. Si es, por ejemplo, la característica de la atelectasia obstructiva, vamos a encontrar que va a estar abolido o silenciado en la auscultación. Mientras que si vamos que es una característica de una compresiva, la atelectasia comprensiva por un tumor, este tumor va a generar que incluso encontremos soplo tubárico, broncofonía, pectoriloquia, por el tumor que está adyacente, porque está comprimiendo. Entonces, ahí vamos a encontrar otro tipo de sonidos, ¿no? Que no se van a evidenciar en la obstructiva. Como no pasa el sonido, por el moco, por la secreción, por cuerpo extraño, no va a haber soplo tubárico, broncofonía, pectoriloquia, pero sí en la comprensiva va a haber eso. Y otra característica que diferencia estas dos es que en la comprensiva vamos a encontrar las vibraciones vocales aumentadas, mientras que en la palpación vamos a encontrar las vibraciones vocales abolidas en la obstructiva. Por lo demás, todo va a ser igual, muy parecido. Muy bien, acá vemos una atelectasia unipulmonar, debido probablemente a un derrame pleural o a un derrame pleural o a una masa pulmonar, o los dos, un síndrome pleuroparenquimal. Lo que llama la atención es que, no se den cuenta ustedes acá, es que este derrame pleural o esta masa pulmonar o esta atelectasia que está asociado al mismo, si hay un derrame hay una atelectasia pasiva, asociado, si hay un tumor hay una atelectasia comprensiva. Si ustedes se dan cuenta, esta tumoración, este derrame no está desplazando el mediastino hacia el otro lado, está jalando el mediastino. Entonces acá es evidente que hay una atelectasia. Porque para esto es como si el pulmón es una cavidad de aire y el espacio pleural es el espacio que rodea a la pleura visceral. Si nosotros hacemos un hueco y comenzamos a meter agua, se supone que por gravedad, por presión hidrostática, el mediastino debe desplazarse al otro lado. Pero como estamos viendo en este lado, lo que vemos es que el mediastino más bien está jalado hacia el lado derecho, incluso la tráquea, miren acá la tráquea está traccionado hacia el lado derecho. Eso habla de que hay una atelectasia en esta zona. Además, no sabemos, solamente vemos la radiopacidad difusa en todo el hemisferio derecho, no sabemos si hay un compromiso pulmonar. Acá también vemos una atelectasia por cicatrización unipulmonar, no sabemos cómo está, pero ven la tráquea cómo hace una V cómo está traccionada hacia la zona de la lesión donde hay una radioopacidad,
igual que esta, ¿no? Acá vemos una atelectasia laminar, ¿no? Una cicatrizal probablemente, que está jalando, traccionando el parénquima pulmonar. Acá también vemos una atelectasia del lóbulo medio, ¿no? A veces en los niños sobre todo se ve cuando los ganglios comprimen los bronquios y generan atelectasia del lóbulo medio, ¿no? Ya sea en la TB o en una neumonía, atelectasia de la língula también, acá vemos una atelectasia de la língula, atelectasia del lóbulo superior, entonces cuando síndrome de membrana hialina o una neumonía en los niños, o un asma, que un tapón de moco puede generar esto, ¿no? Bueno, vamos a empezar con el síndrome cavitario, que es el tercer síndrome que vamos a ver. El síndrome cavitario se provoca porque hay una necrosis en el parénquima pulmonar. En realidad no se puede saber si esta neumonía que se generó y posteriormente se necrosó, a nosotros lo llamamos como una neumonía necrotizante, y esta caverna pulmonar, hay alguna diferencia. Es como si dijeras, la caverna pulmonar que deja la tuberculosis es diferente a la tuberculosis que da árbol en brote, son etapas, ¿no? Toda la entidad se llama tuberculosis. Igual acá también. El absceso pulmonar no se puede saber cuando está en su fase inicial, se supone que ha habido una neumonía. Después de esta neumonía se generó una neumonía coagulasa, ¿no? Una neumonía coagulasa anatomopatológica, se hepatizó, después se dio una neumonía, y liberó el tejido necrótico y se generó una cavidad. Entonces, la diferencia entre una caverna y una neumonía necrotizante, o una neumonía crónica también, que la llama el libro de infectología del Mandel, neumonía crónica, no se puede diferenciar de esta neumonía necrotizante de un absceso pulmonar. Académicamente es puro académico, y la diferencia es lo mismo, ¿no? Entonces, la cavitación pulmonar, el absceso pulmonar, es una cavitación única o múltiple, pero tiene que ser superior a 3 centímetros, si no es un nódulo cavitado. Hay que entender que pueden ser únicas o pueden ser múltiples, ¿no? Pueden ser agudas, la diferencia de aguda y crónica es un mes, ¿ya? Pueden ser primarias o secundarias si se da en una persona sana que no tenía antecedentes de POC, de asma, de fibrosis, de derrame pleural. Entonces, si es que el paciente puede ser primaria o secundaria, va a depender si es sano o enfermo. Puede ser espontánea, o algunas veces está asociado más frecuente a factores de riesgo, a enfermedades subyacentes, reflujo, pérdida de conciencia, trastornos, tumores cerebrales. Esto en países desarrollados es raro. Es raro porque ya la era antibiótica ha tratado de disminuir este tipo de complicaciones, ¿no? Viene disminuyendo epidemiológicamente debido a la mejor higiene, a la mejor nutrición. Se da generalmente en población marginal, VIHs, drogadictos, alcohólicos, a pacientes extremadamente pobres que tienen mala nutrición y mala higiene. Generalmente está asociado a incremento de la flora anaeróbica, o sea, al Peptostreptococo, al Bacteroides frágiles, al Clostridium, pero básicamente a estas tres, a Fusobacterio, por ahí que me estoy olvidando, Peptostreptococo, Prevotella, que son gentes anaeróbicos. Generalmente son anaerobios que nosotros no los podemos identificar. Cuando nosotros tenemos una neumonía de este tipo, nosotros no sospechamos que es una neumonía necrotizante o más adelante va a complicarse con un absceso pulmonar. Nosotros lo manejamos como neumonía. Y cuando pedimos, y cuando ya requieren hospitalización, le pedimos de todo: gran esputo, broncofibroscopía, hemocultivos, urocultivos, para tratar de aislar el germen. Pero los anaerobios es muy difícil de aislar. Los anaerobios tienen que ser otro tipo de muestra, porque como son anaerobios, durante el transcurso del recorrido pueden fallecer y no se va a identificar al germen.
Entonces tiene un pronóstico muy bueno cuando se usa antibióticos, la mortalidad es de 20 a 30%. Todavía la mortalidad es muy frecuente, es muy alta en ancianos, alcohólicos, desnutridos e inmunosuprimidos. Pero la caverna pulmonar pueden ser congénitas, pueden ser infecciosas, pueden ser neoplásicas, pueden ser inmunológicas, pueden ser inhalatorias, traumáticas, pueden ser causas múltiples, hasta inflamatorias también. Una vasculitis de Wegener puede generar una cavidad pulmonar, una secuela de TB, una misma tuberculosis puede generar una caverna pulmonar, las infecciosas, ¿no? Entonces puede ser provocado por múltiples causas. Acá trato de mostrar, de separar procesos infecciosos, obstructivos, como cuerpos extraños, por ejemplo, puede ser una caverna pulmonar. Metástasis pulmonar también, ya sea hematógena, infarto pulmonar, las vasculitis, Wegener, Sjögren's, bulas infectadas, quiste diatídico, que es un parásito, ¿no? El equinococo granuloso, el quiste diatídico, quiste broncogénico o un secuestro pulmonar puede provocar una caverna pulmonar. Entonces, las cavernas pulmonares pueden ser provocadas por múltiples causas y el mecanismo principal es casi la principal causa en un 80 a 90% es la broncoaspiración de la secreción orofaringia, ¿no? Eso es lo que provoca el incremento de la dentadura orofaringia de gérmenes anaerobios, ¿no? Por mal uso de higiene bucal, ¿no? Sobre todo los anaerobios. Normalmente tenemos gérmenes en la boca en una concentración de 10 a la 6, pero cuando esta secreción se incrementa a 10 a la 9, ¿no? 10 a la 8, 10 a la 10, y esto se broncoaspira, porque nosotros normalmente nos broncoaspiramos, ¿ya? Cuando dormimos, cuando estamos en proporción de cúbito. Pero nadie de nosotros hace neumonía. Cuando yo hago broncoscopía a los pacientes, cuando estoy haciendo la broncoscopía, veo cómo la secreción de la boca, de la garganta, ingresa a la parte vía aérea. Y no me estoy ahí aspirando cada rato, no, me quedo mirando cómo se aspiro cuando lo suficiente para continuar mi procedimiento. Pero la broncoaspiración es parte de nuestra naturaleza, pero cuando esta broncoaspiración, que hay un factor defensivo y hay un factor lesivo, cuando esta broncoaspiración se da muy repetitivamente, existe mayor carga bacteriana en la flora bucal. Es evidente que se está incrementando el factor ofensivo, por lo tanto puede generar esto en una neumonía. Infecciones bronquiales por infección retrógrada o extensión directa del foco infeccioso por subfrénico, cuando a veces tienen abscesos amedianos o abscesos hepáticos por continuidad o peritonitis, pueden hacer como una causa por extensión directa a unas neumonías y generar absceso. O una diseminación hematógena porque hay una osteomielitis o hay un foco urinario que han hecho septicemia y pueden, como en el caso del estafilococo, un catéter, por ejemplo, en los pacientes con insuficiencia renal, un catéter infectado puede disparar trombos sépticos y llegar al pulmón y hacer abscesos pulmonares. Entonces, acá vemos cuáles son las causas, los anaerobios generalmente, ¿no? Hay anaerobios a nivel nasal, a nivel bucal, pero cuando estas se incrementan y hay una predisposición de trastorno por alcoholismo, hay trastorno sensorial, duermen tirados en el piso, mal posicionados, aspirándose, acaban siendo neumonía necrotizante o caverna pulmonar. Entonces, las clínicas normalmente pueden ser indolentes, el paciente no refiere, pero uno a veces llegan se les toma una placa y ven una caverna, o también pueden ser insidiosas y progresivas durante un periodo de semanas o meses. Pueden progresar estos pacientes pueden tener tos productiva, tos son broncorreicos, ¿no? O también pueden debutar con hemoptisis. O sea, estos pacientes tienen los síntomas de tos productiva, disnea, fiebre, y a veces sudoración nocturna, bastante sudoración nocturna. Son las características que vemos, ¿no? Hemoptisis, tos productiva, disnea, fiebre, ¿no? O también pueden hacer eso, lo que habíamos visto en signos y síntomas, pueden hacer vómicas, como es el caso del quiste diatídico complicado, o como abscesos de 5, 6, 8 centímetros,
que botan más de 100 mililitros de secreción maloliente, purulenta, ¿no? Y uno dice, es un absceso pulmonar. La característica clínica es que si es que ya está cronificado y no está recibiendo tratamiento, generalmente sufren de anemia, pérdida de peso, malestar general, pero la característica es que están eliminando esputo maloliente, líquido purulento, que es lo patognomónico de los anaerobios, ¿no? Esa es la clínica. Y va a depender del tamaño, de la topografía, del estado funcional alrededor del parénquima para que nosotros al examen físico evidenciemos cambios que se van a ver en la inspección, en la palpación, en la percusión y en la auscultación. Esta clínica que hemos nombrado se va a acentuar dependiendo cuando le coloquemos en decúbito, porque el líquido en función de la gravedad se moviliza y puede generar que este líquido circule por la vía aérea y genere por actos reflejos de tos y por lo tanto el paciente no tolere el decúbito, ¿no? A la inspección, cuando veamos este tipo de síndrome cavernoso, vamos a ver que va a estar retraída o localizada, disminuida la movilidad de ese pulmón donde encuentra la caverna. Como hemos dicho, va a depender del tamaño, de la localización. A la palpación podemos encontrar aumentadas las vibraciones vocales cuando la caverna es muy superficial y está condensada, está lleno de pus. Entonces se va a comportar como un síndrome parenquimal, ¿no? Pero si este quiste diatídico se ha roto, el líquido está retraído, el signo de Camalote, o hay un absceso que ha drenado, ya no es una neumonía, no está en su periodo de hepatización, ya eliminó la necrosis y hay una cavidad, vamos a encontrar que las vibraciones van a estar disminuidas. No hay condensación, hay caverna superficial, pero no hay condensación pericavitaria. Entonces, podemos encontrar eso. En la percusión vamos a encontrar sonoridad disminuida, timpanismo, que puede ser grande o periférico, dependiendo si es una caverna grande y está vacía, podemos encontrar incluso timpanismo. Y en esa zona, la sonoridad va a estar disminuida en la percusión. En la auscultación, vamos a encontrar que el murmullo va a estar abolido, o ausente, o disminuido. Podemos encontrar debido a esta cavidad un soplo tobárico, un soplo cavitario, o una respiración bronquial en esta zona, cuando uno ausculta. El soplo tubárico, es la respiración bronquial, ¿no? O también podemos encontrar, si la caverna es más de 6 centímetros, el soplo anfórico que se ve en el neumotórax, ¿no? Y si le decimos que el paciente habla, vamos a encontrar la pectoriloquia, voz cavernosa, con resonancia metálica, ¿no? Metalofonía también se le llama. Entonces, el diagnóstico de este paciente, de este síndrome de cavitación, se va a confirmar cuando nosotros, además de la clínica, los síntomas, una buena anamnesis, los síntomas principales, la evolución, los síntomas predominantes, el relato cronológico que uno viene haciendo, le toma una radiografía y encuentra una cavitación con nivel hidroaéreo, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, las características radiográficas, ¿no? Un secuestro pulmonar con una caverna, ¿ven? Puede ser un secuestro pulmonar, generalmente es contiguo al diafragma, está de pared gruesa, que parece una TB, parece también un carcinoma epidermoide, pero generalmente está contiguo al diafragma y es muy frecuente en el tercio inferior del lóbulo inferior izquierdo o tercio inferior del lóbulo inferior derecho. Acá vemos, ¿no? Acá vemos, mire, una caverna bien gruesa con su nivel hidroaéreo. Este es un paciente que tuvo lupus, estuvo 34 años, tenía insuficiencia renal en hemodiálisis, se le pulsó con 1 gramo de metilprednisolona por 3 días y el paciente debutó con esto, ¿no? Hizo fiebre y en la radiografía se vio ese infiltrado con cavitación progresiva y se aisló citomegalovirus. Estos son múltiples abscesos por tromboflebitis séptica, por múltiples abscesos pulmonares que se dan a veces cuando el paciente tiene un foco urinario, un catéter, una osteomielitis, puede disparar los trombos y hacer los neumatoceles que le llaman, ¿no? Que luego se cavitan. Acá vemos otro absceso pulmonar con un nivel hidroaéreo, ¿no? Con una fístula broncopleural, porque ustedes ven acá el neumotórax que se está generando y el hidroneumotórax con absceso pulmonar. Acá vemos una cavitación por Mycobacterium tuberculoso, ¿no? Acá es la cavitación en el hemitórax, en el tercio superior del hemitórax derecho. Acá vemos una cavitación postsecuelar que adentro tiene un aspergiloma,
¿no? El aspergiloma también se ve, es un grupo conglomerado ganglionar de Aspergillus flavus, Aspergillus, diferentes hongos que hacen un pelotón, ¿no? Y generan sangrado. Ven acá, a las cavernas y dentro del mismo el aspergiloma. Hay que operar a este grupo de pacientes. Acá vemos un quiste hidativo complicado, un tremendo quiste, con un nivel hidroaéreo de líquido hidatídico, membrana hialínica, ¿no? Que esto puede generar que se haya roto y se haya infectado. Hay que operar a este paciente. Hidatidosis complicada con el signo de camalote, ¿no? Con la zona de la membrana hialínica flotando ahí, con el nivel, haciendo en el nivel hidroaéreo. Acá ven esta caverna, las membranas hidatídicas flotando en el líquido, signo del camalote, ¿no? Acá vemos ven otras densidades dentro de los escoles, el barro hidatídico, toda la membrana haciendo un nivel hidroaéreo. Quiste hidativo complicado, hay que dar tratamiento, albendazol, tratar con antibiótico terapia y después tratar de operar a este paciente. Verificar también si tiene un quiste en el hígado, porque generalmente tiene presentación en el hígado y en el pulmón. Acá vemos un cáncer que tiene una caverna pulmonar que puede ser asociado por un cáncer epidermoide. El cáncer epidermoide también hay que hacer la broncoscopia, hay que hacer la biopsia y el tratamiento. Si es que tiene un estadio temprano, se puede operar, ¿no? O las metástasis cavitarias, un adenocarcinoma. Por intervencionismo se hizo una biopsia acá, se hizo una biopsia y se identificó que era un adenocarcinoma metastásico. Nódulos cavitarios, que broncoscopía, hicimos una biopsia y salió que era un linfoma de Hodgkin, ¿no? Un granuloma de Wegener, también una broncoscopía. Cuando son granulomas centrales, con la broncoscopía se puede llegar al diagnóstico. Cuando son muy periféricos, por intervencionismo. Muy bien, eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta. No sé si hay alguna pregunta. No, doctor, parece que todo está claro. Muy bien, así quedamos entonces. Mañana a la misma hora, ¿no? Sí, doctor. Más bien, las diapositivas no se olvide, por favor, que mis compañeros están que me lo solicitan. Ya, no hay problema. Ahora te la envío. Sí, por favor, muchas gracias. Ya.